ese texto y lo que estamos trabajando hoy, o ustedes escucharán en los audios, llega solamente hasta el método de lo abstracto a lo concreto. O sea, es la primer parte del texto de Boris Lima. ¿Sí? Bueno, quedaban pendientes algunas cuestiones del desarrollo de la comunidad, como la entrega de los prácticos. ¿Pudieron o estuvieron trabajando sobre eso? Es el turno de los micrófonos de ustedes que hay que sacarle el... Hola, Gaby. Hola, Berenice. ¿Cómo les fue las vacaciones? No, María Eugenia soy. Ah, ¿dónde está María Eugenia? Acá, no sé. Por acá. No, yo tengo todas las guías, pero no sé qué me pasó en la compu, que no las puedo descargar en el... Tengo las guías hechas, pero bueno, ahí mandé la compu a arreglar, porque se ve que hay algo que tiene que ver con la computadora que no me la deja descargar. Encima no me la subí en el Drive, así que bueno, ahora me la devuelven. Hace una cosa, Eugenia, cuando se complica, sacale foto con el WhatsApp. Sí, ahora tengo la compu en lo del chico que me la está arreglando y la semana que viene me la da y ya teóricamente ya me dijo que están todos los archivos, que me quede tranquila, así ya los puedo subir. Bien. Pero era lo entonces, que a vos también. Yo le había visto que se había destildado Berenice, entonces le dije a ella, pero ahora te digo a vos, ¿cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿No se contagiaron? ¿Están vacunados? Sigo sin COVID, no tuvimos nunca, por suerte, en la familia, así que seguimos invictos y vacunados todos, así que hacia adelante. La sensación es esa, ¿viste? De decir... Es raro, ya... La sensación es de... Que la sensación, digo, es de decir, bueno, sigo invicta y no sé por qué también, porque si bien nos cuidamos, pero mis hijos hacen básquet, o sea, van a la escuela, yo trabajo todo el santo día, entonces digo, bueno, no sé, pero bueno, seguimos con los cuidados y invictamente, raro, pero invictos. Muy bien. Me alegro. Bueno, tenían que hacer el trabajo del plan ABRE, ¿recuerdan? No sé si están presentes quienes les tocaba. Hola, profe. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien porque yo sí estoy enferma y congestionada. Yo lo mandé, no sé si lo pudieron, no sé si se pudo ver porque yo hice un montón de cosas para poder mandarlo hasta que logré enviar el mail con un link porque el video no me lo dejaba subir. No sé si se veía. Escúchame, ¿por qué es muy largo? ¿Por qué no te lo dejó? No, porque cuando lo quise, no sé, como que me tiraba error. Y la única opción que encontré fue mandándoles un link donde se apretaban ahí, se abría mi pestaña del Drive y lo podían ver. Yo tengo uno del año pasado, bueno, ahora después si no los vemos y vemos cómo están. Contame cómo les fue con eso, qué les pasó cuando lo trabajaron. No, particularmente a mí bastante bien. Yo lo había arrancado hacía rato y lo había abandonado. La parte, digamos, del plan, hay mucha información, hay muchos como cuadernos en internet que hablan sobre el plan. Y por ahí la parte de unirlo con el tema del desarrollo de la comunidad sí me costó un poquito. Y más, después de que mandé el video me acordé que no puse una cosa, pero bueno, ya está. Porque cuando hablaba de la planificación, del modo de accionar del desarrollo de la comunidad vinculado con el plan, ahí me empezó a costar porque yo no sabía cómo hacer para explicar que no hay tal división como sí hay en el desarrollo de la comunidad, pero que se asemeja con el desarrollo. Entonces ahí entré en un problema, pero creo que lo pude sortear. Después lo del plan y todo lo expliqué bastante bien, calculo.
pero dentro de todo, digamos, bien. Esteban, ¿vos también lo hiciste? Hola, profe. Sí, yo lo mandé ayer a la tarde más o menos. Mandé el video y mandé la respuesta del práctico, de la guía. ¿Y alguno nos puede decir de qué se trata el plan o el plan ABRE, que era un plan de, no quiero decirlo yo, a ver de qué se trata? Yo lo que entendí más o menos es que es un plan de la provincia de Santa Fe que se viene haciendo desde el 2013 más o menos. Y que tiene, por lo menos yo me encontré bastantes cosas parecidas a desarrollo de la comunidad, como esto del aspecto territorial de un lugar específico, de como el tema de las obras en tal lugar, más que nada obras de infraestructura y un par de cosas. Yo realmente no lo conocía el plan, pero la verdad me impactó todo lo que se hacía, porque como que es muy abarcativo de un montón de cuestiones y Y nunca no lo... conocías el plan, pero ¿conociste alguna de esas viviendas? Conocí, sí, he pasado por algunos lugares que estaba el cartel, decía Plan Abre, y no sé, estaban, o las aperturas de calle, como que también eso sí lo había visto alguna vez, de calle que se habían abierto en barrios, y que también decía Plan Abre, y me di cuenta que cuando leí el trabajo, me di cuenta que también se hacía esto de lo de la iluminación, apertura de calles, pavimento y eso. Claro. Que fue sobre todo de mejoramiento de todo, mejoramiento, mantenimiento y demás, pero con muchas otras cosas más, con muchos otros objetivos. ¿Alguien tiene ahí a mano los objetivos que tenía el plan? Yo me Y acuerdo digo que tenía porque ahora no está ese plan, sino que hay otras, se reformularon esas. Hola, profe. Sí, A mí me tocó también hacer los prácticos. Yo lo hice el video, sí. digamos, lo mandé. Me faltó, me pasó lo mismo que Berenice. También me acordé cuando lo mandé que me había olvidado de mandar las diferencias de desarrollo de comunidad entre Plan Abre. Y por ejemplo, Pero pude ¿qué mandar hubieras todo. mandado? ¿Eh? ¿Qué hubieras mandado? Mandé un video, porque no podía No, hacer un pero audio. ¿qué hubieras mandado de diferencias? Y eso lo mandé, digamos, con la guía. Sí. ¿Y qué es lo que Bueno, decís que te olvidaste? no, de mandarlo con el video, junto. La idea era hacerlo todo Lo junto que al no video. fue el video, sí. Entonces, y bueno, pero pudieron evaluar de qué se trata y de qué es lo que se trabaja. Sí, eso sí. Bien, díganme los objetivos que tiene el plan. Yo ahí se los digo. Yo también estoy tratando de buscar el que tengo, pero yo viste los que tengo, los objetivos, por ejemplo, había 4 objetivos. Uno de los objetivos era mejorar la calidad, digamos, del barrio. El segundo era, por ejemplo, digamos, hacer obras en el barrio. Uh-huh. Y bueno, buscar fondos y todo eso. Y otro objetivo, estoy recordando. Si ¿No lo pienso, tienen por ahí? sí, yo lo voy diciendo. Uno de los objetivos, el cuarto, era abordar, digamos, digamos, del punto, digamos, familiar o la comunidad, una perspectiva, digamos. También va siempre pensando, digamos, en el barrio. Sí. O sea, va mejorando, digamos. Uh-huh. El objetivo era siempre buscar, digamos, mejorar, digamos, el barrio, digamos, digamos, que ellos, digamos, siempre apuntaban a ¿Dónde eso, digamos. estaban? Sí. Claro, ¿dónde estaban? ¿Dónde habitaban? Berenice quería decir algo también. Asegurarle, digamos, derechos fundamentales al barrio, digamos. Y había varios objetivos, pero bueno. Que gran parte del programa lo que habla es impulsar a los vecinos del barrio a que vayan a espacios públicos y que menciona que haciendo eso de distintos, porque lo menciona 2 veces en los objetivos, para prevenir la violencia intrafamiliar, para poder tener contacto con
autoridades y poder ver cuáles son realmente las problemáticas a resolver. Lo que decía Elina, el tema de lograr que se satisfagan los derechos fundamentales, porque dice fundamentales, ni siquiera los derechos. Y después lo otro, lo del tema de la infraestructura para tener una mejor calidad de vida. Bien, esto que decía Esteban ahora, que no lo conocía, sin embargo, fue muy importante en la ciudad de Rosario, se hace en otras ciudades de alrededor, y sí, se desarrolló en varias ciudades, en Santo Tomé, en Baigorria, en varias, digamos, sí. O sea, en varios lugares. Lidiando siempre con la cuestión del presupuesto. Y en este sentido es muy importante este tema de este tipo de políticas, porque cuando cambian las gestiones se lucha después con el presupuesto, el cambio de los equipos, los que vienen trabajando. Entonces, cuando hay continuidad, que de hecho la hubo un tiempo en Rosario, porque fue un trabajo que lo hicieron conjuntamente con la municipalidad, el mejoramiento de viviendas y el Plan Abre de la provincia, y ustedes saben que hubo un tiempo en que provincia y municipio contaban con el mismo gobierno, o sea, con el mismo tinte político, entonces se pudieron llevar a cabo varias cosas con falencias, ¿no? Para quienes están trabajando en eso. A nosotros nos interesaba sobre todo que ustedes pudieran ver que se trata de un trabajo que se hace en el territorio, que se trabaja en la comunidad y con la comunidad, ¿sí? Que tiene muchas similitudes, muchas, con desarrollo de la comunidad en el sentido de, sobre todo, de los objetivos, y que después, si uno podía hacer y marcar estas diferencias, como lo va a hacer Boris Lima cuando hace la crítica al desarrollo de la comunidad, ¿sí? Sin embargo, y eso también se puede llegar a percibir, el plan no se desarrolla en cada barrio, en los distintos barrios de la misma manera. Tiene mucho que ver con el tipo de población que existe en cada barrio, porque el trabajo es desde lo colectivo, se trata de trabajar con las personas que están ahí, y el último objetivo sería que era el de la organización, ¿no? Llegar a organizar los consorcios, en el caso del Plan Abre, pero es decir, bueno, ya está, esto hubo movilización, hubo toma de conciencia de cómo vivir, qué cuestiones hacen falta, si había temas de seguridad, se daban luces, el barrio se lo anexaba a la ciudad, ampliando las calles y que los colectivos entraran, se ponían, se hicieron como especies de cocheras en algunos, se arreglaron escaleras que son las de uso común, se trató, por supuesto digo, no en todas las situaciones iguales, pero de trabajar los espacios comunes y después, y sobre todo, con el objetivo, que no me acuerdo cuál era la que lo decía, pero era una de las chicas, que esto de conectar a la población con los espacios libres, los espacios comunes, ¿no? Y en eso hubo mucho mejoramiento de plazas, parquecitos para las personas que viven ahí. Por supuesto, con la idiosincrasia y las distintas formas en que se desarrolla la vida en estos barrios, Fonavi, por ejemplo, en Grandol y demás, el tema de la inseguridad, si bien por momentos resultaba, no fue tan fácil. Y obviamente, después de la pandemia, ya las cuestiones son distintas. Ahora, en relación a lo que ustedes trabajaron y en relación a quienes no estuvieron, porque no lo tuvieron que hacer el trabajo, pero sí debían de alguna manera tener algún tipo de curiosidad para indagar sobre el plan que les dimos a trabajar, que era el Plan Abre. En el texto de Estela Grassi hay un ejemplo de trabajo
con un propósito que es el de organizar la vida de los sectores populares, dice ella, y que desde el desarrollo de la comunidad nos muestra claramente cómo lo hacían, y sí, ahí venía muy bien la comparación con el trabajo que les mandé. No sé si ustedes lo pudieron ver, ese capítulo de Estela Grassi, que se los debemos haber dado, estoy casi segura, yo también estoy olvidada de lo que pasó. ¿Qué pasó ayer? Ya no sé qué pasó el cuatrimestre pasado, pero estoy segura de que los estuvimos trabajando ese texto, porque es el recorrido que ella hace desde la perspectiva de género sobre el periodo de desarrollo de la comunidad, y entonces en ese ejemplo nos iba diciendo cómo cada núcleo, ¿no? Cada comunidad, ya ahora reconocida como núcleo, contaba o debía contar con un jefe, director, ahora en Plan Abre son coordinadores, ¿sí? Pero en ese momento era un jefe o director con 2 trabajadores sociales para determinada cantidad de familias. Entonces, en ese núcleo, por ejemplo, trabajaba un jefe, 2 trabajadoras sociales con 120 familias, y después otros técnicos que estaban con dedicación completa, que son los que operadores, ¿sí? O le decían en el Plan Hable, se les llama operadores territoriales, porque están ahí mismo en el barrio, que ya con una dedicación más completa, trabajaban los programas con los siguientes fines, ¿no es cierto? Uno era esto que ustedes estaban hablando en relación al Plan Abre. Cuando se trató de desarrollo de la comunidad, había un propósito desde los sectores, para trabajar en los sectores populares, que era, primero, la eliminación de la situación marginal, ¿sí? Y de lo que se consideraban focos de desajuste. Yo les podría decir que en relación al Plan Abre, cuando se implementa ya como segunda etapa en el barrio de Grandoli, ¿sí? Y creo que es Grandoli, y la otra no me acuerdo, pero ¿saben cuál es el Gutiérrez. Gutiérrez. Y Gutiérrez, gracias. El propósito tuvo mucho que ver con una cantidad de denuncias que hubo a raíz de situaciones de violencia de algunos grupos narcos que fueron llevadas a la tele. Cuando uno ya en las noticias llega a los noticieros de Buenos Aires, ya está. Ya algo hay que hacer. Ya, si salen en los noticieros de Rosario, seguimos. Pero ese había llegado y ahí se tomó las riendas y fue uno de los primeros objetivos, que era bajarlo como foco de violencia. Y me recordaba un poco a este objetivo que nos marca Estela Grassi en Desarrollo de la Comunidad, que era eliminar un foco de desajuste que era de situación marginal, ¿sí? Después, el segundo era mejorar, o sea, mejoramiento del estado sanitario de esas familias, ¿sí? Y tratar de reducir todos los gastos que tenían en relación a la salud. Y eso lo van a ver que donde hay un programa o un plan de vivienda, de mejoramiento, al lado hay un centro de salud. Eso es así. O sea, si cuando salgan ustedes a ver estas cosas van a ver que se da generalmente así. Y en un tercer punto, que era acelerar un proceso de integración comunitaria, ¿sí? Con un buen número de personas, o sea, que no fueran unos pocos que se reúnen, sino ya empezar a trabajarlo en asambleas. En el caso de estos programas del Plan Abre, se trabajó mucho con asambleas barriales y con mucha folletería, y ponían hasta urnas donde se podía votar cuáles eran las situaciones que más preocupaban a la comunidad, reuniones, pero mucho se trabajó con la comunidad.
Y después, como cuarto punto, dice Estela Grassi, lo que hacían en la organización esta de los sectores populares era tratar de reducir los altos costos sociales que implicaban ciertas cuestiones que son de riesgo, como las inundaciones, los incendios, ¿sí? Que generalmente se dan en los lugares que no son regulares, estas situaciones de la luz, o sea, si un incendio se da casi más, después no nos enteraremos, pero en una villa de emergencia o en un asentamiento ya es más propicio a que se produzcan este tipo de situaciones. Entonces, había que reducir ese riesgo. Y el quinto era recuperar tierras. Esta recuperación de tierras tenía que ver con los lugares que se habitaban en los barrios de como terrenos fiscales y demás. Entonces, se iba trabajando sobre eso para poder introducir, además de esas tierras, poder ponerles un nombre, que tuvieran, que se regularizara esa situación de los lugares. Si no los iban a erradicar, que al menos regularizaran y cada uno fuera propietario del lugar donde está, que esto todavía es un tema súper pendiente en los FONAVI, en estos lugares de vivienda, porque si bien tienen boletos de compra-venta, no tienen todavía las escrituras. Y eso hace que el tipo de organización con el barrio, con la comunidad, se demore aún más, ¿no? Es como que uno está ahí todavía en una situación inestable. Pero trataban de que introducir en ese sentido nuevas técnicas que pudieran mejorar esas construcciones y que pudieran ir comprándolas a largo plazo y a bajo costo, ¿sí? Para que después se sintieran, por supuesto, propietarios de las mismas. Esto estaba en desarrollo de la comunidad. Esto nos lo mostraba Estela Grassi en cómo se organizaban. Y nosotros les dimos un ejemplo mucho más actual ahora para que ustedes trabajaran, y es sobre eso que queríamos que ustedes estén relacionando el trabajo, ¿sí? Están como olvidados de lo que trabajamos el cuatrimestre anterior. Es necesario que hagamos como un parate antes de seguir avanzando, ¿sí? Con las críticas, que todavía no son las críticas, pero en los audios la van a escuchar a la profe, y bueno, el texto van a ir viendo que lo que hace Boris Lima es retomar un poco lo que viene pasando y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos contribuir epistemológicamente, dice ella, con el trabajo social? ¿Y cuál es el objetivo de Boris Lima, trabajador? Dice ella, dije, es un nombre. Siempre teníamos ese fallido, pero es un hombre, Boris Alexis Lima, venezolano. A lo mejor dije ella porque venía hablando de Estela Grassi, no lo sé. ¿Qué es lo que se propone entonces Boris Lima? Es hacer científico el trabajo social. O sea, si bien veníamos de periodos tradicionales y aún en desarrollo de la comunidad, con gran avance del tema investigativo, de planificación, de búsqueda de mapas, de indagar cada detalle para ver cómo se iba a trabajar, la crítica que hacen es, esto no es suficiente todavía, esto tiene que ser más científico. Y en esa búsqueda, Boris Lima va a tratar de, no solo Boris Lima nos cuenta cómo tratan los trabajadores sociales de integrar los métodos de trabajo social que se venían dando. Y es lo que
Susi les desarrolla y nosotros podemos ir trabajando solo si tenemos más o menos en claro qué fue lo que vimos hasta ahora. ¿Sí? Y no sé si lo saben lo que vimos hasta ahora. No sé si eso está tan, o esta es la primera clase y nos cuesta ponernos a tono. ¿Qué trabajamos en el primer cuatrimestre, además de algunas cuestiones epistemológicas y teóricas para hablar de qué es el trabajo social y demás? ¿Qué fue lo que a lo que le dedicamos bastante tiempo en la primera y la segunda unidad? ¿Cuántos somos? Seguimos, no se fueron al menos. Están presentes. 23. Vamos a hacer ensayemos un poquito, a ver qué quedó. No es un examen total, ensayemos un poquito, a ver qué quedó del primer cuatrimestre. ¿Qué quedó? ¿Qué nos acordamos? Recuerdo por ahí que vimos las matrices de pensamiento, digamos, hegemónicas en el trabajo social, el positivismo, el marxismo. Después dimos todo lo que era caso social individual de Mary Richmond, como que eso fue como ahí como más detallado. Métodos clásicos. Los métodos clásicos, ahí van las técnicas, cómo utilizaban el tema de las entrevistas, indagar en la historia familiar, en la historia del individuo, algo de eso, así como más o menos a grosso modo lo que me voy acordando. ¿Qué más? Bueno, después dimos servicio social de grupo y, digamos, todo el auge, o no sé si el auge, pero el surgimiento de más asociado a las cuestiones de la psicología social y de otras corrientes que empezaron a trabajar más lo grupal y que era importante el grupo, digamos, cómo, digamos, se daban las dinámicas de grupo, bueno, dimos algo de eso. Va, mucho de eso también dimos algo. Muy bien. Y bueno, ya ahí más o menos. Después ya el desarrollo de la comunidad, que yo no me acuerdo, estaba fijándome si había hecho la guía, porque la mayoría las entregué, pero no sé si me parece que esa no la hice. Claro, ahí es donde nos quedamos. Bueno, claro, ahí cuando quedamos. uno está terminando, sí, se pone medio... Yo entregué la última, pero no me acordaba si era esa o cuál era la última, si era la de Anderek, era... La de última es desarrollo de la comunidad. ¿Sí? Ah, y la última, está bien, ahí va. Bueno, Ahí, no, y después Gaby yo quería decir algo. dice que sí. Gaby sí, no quería interrumpir, pero sí la hiciste. Justo estoy con la otra. La hice, no me acordaba, la quería abrir, pero no la encontraba en... Sí la hiciste, sí. Claro, no la encontraba y no sabía si la había mandado o no. Y después por ahí lo que quería decir que era importante, yo por ahí trabajo en la municipalidad, y trabajé mucho tiempo en los centros de convivencia barrial, y bueno, si bien no conocí el plan ABRE, digamos, en cómo funcionaba así como muy, muy específicamente, pero porque no estaba en el barrio donde yo trabajé, pero sí me acuerdo que era también importante como que se hacían jornadas de promoción de derechos, digamos, por ejemplo, que se trataba de llegar a poblaciones que a lo mejor no tenían el DNI o no lo tenían actualizado o lo habían perdido o no tenían. Después el tema de las campañas de vacunación o el tema de acceso a derechos así más en cuestiones de salud, que eso me parecía que también era importante, digamos. Como armar como una red, así como que la gente se pueda acercar de alguna manera también a las instituciones que había en el barrio, que las conozca, que sepan para qué estaban, cómo podían participar de las instituciones, bueno, eso algo como que de lo que a mí me quedó de la poca experiencia de lo que vi del plan ABRE. Sí, es interesante sobre todo esto, como lo que les explicaba recién, cómo ingresan a la comunidad, ¿no? Y una vez que están ahí, ya en algunos casos, por eso le digo, no se fue dando de la misma manera en los distintos barrios, pero empiezan a hacer un despliegue de programas, ¿sí?
una vez que indagan cómo está la situación, entre estos es el plan familia, van teniendo distintos nombres, pero para abarcar las distintas situaciones. Entonces es amplio. Ahora, hubo necesidades diferentes en cada uno de los barrios, ¿no? En algunos fue necesario, sí, que tuvieran presencia de la policía durante las horas diarias, todo el día, en las zonas que se hicieron como centros comerciales, y eso dio a que la gente saliera más y les brindaba cierta, entre comillas, seguridad, porque pero esa presencia, y además para tomar los colectivos, acercar las líneas que pasaran por adentro del barrio y demás, eso favoreció muchísimo a que tuviera cierto recambio de población, ¿no? De familias que a lo mejor estaban alquilando en el centro de la ciudad y pudieran ir familias. Sí, son familias, una mamá y su nena, o dos personas mayores, entonces pudieran volver al barrio del cual a lo mejor eran orígenes, a lo mejor habían estado ahí, habían nacido ahí, pero después por los temas que tenían que ver mucho con la inseguridad y con el abandono edilicio de eso, se vinieron a alquilar, y además porque trabajan. Entonces facilitaba eso, y la verdad era muy costoso con los alquileres. Entonces vuelven a ese lugar y esa presencia durante el día estaba. Después sí había que tener cierto resguardo a la noche, pero la iluminación en los barrios es otro tema que es fundamental en el mejoramiento. O sea, lo tienen sobre todo quienes se ocupan de esto, más allá de lo que nos interesa a nosotros, que son esa cantidad de programas y planes que vos nombrás, María Soledad, y que van desplegando y van cubriendo otras necesidades. Pero me interesaba sobre todo que vieran en esta comparación con lo que nos relataba en ese capítulo Estela Grassi, de cómo se trataba de organizar los sectores populares, y estamos hablando de un periodo que es el de desarrollo de la comunidad, que nos interesa sobremanera porque fue de gran avance técnico para el trabajo social, de súper avance, pero además porque fue el momento donde posiblemente gracias a esas preparaciones, a esas capacitaciones y demás, los trabajadores sociales, o por lo menos algunos grupos, se convierten en trabajadores sociales disidentes en protesta sobre el trabajo que venían realizando. O sea, vuelven a mirar qué es lo que están haciendo, ¿sí? Y este es el punto de quiebre que nos interesa a nosotros para hacer este camino hacia la reconceptualización. Por eso nos gusta que puedan entender desarrollo de la comunidad con todo lo que ello implica. Ahora, una vez que lo comprendamos, vamos a poder decir, mira lo que le critican, mira, yo a lo mejor no, por lo menos era lo que nos pasaba a nosotros, mira lo que le critican, y es cierto, hubo cierta funcionalidad de los trabajadores, pero que ellos mismos se cuestionan, porque una vez que hacían, y esto lo habíamos charlado en las otras clases, que hacían ese contacto con la población, que se integraban a la población, que podían relacionarse para involucrarnos en el proyecto, después ellos debían alejarse porque lo seguían otros, o sea, no era un trabajo que tuviera cierta... a ver, ¿cómo diríamos? Que fuera continuo para los trabajadores sociales. Los trabajadores sociales cumplían un rol, y una vez que se cumplía ese rol, ya estaba, se terminaba. Esa fue en parte alguna de las
cuestiones que hicieron mucho ruido en esos profesionales, y en otro fue pensar a las comunidades como aisladas también de esta mirada más macro que permanentemente tiene que estar atravesando todas las situaciones particulares, ¿sí? O sea, nada puede ser entendido desde un punto de vista particular si no se lo atraviesa en su mirada o contexto global, ¿no? Y esto era lo que se perdía de vista. Si antes era el individuo, después fue el individuo dentro del grupo y quedó el grupo, ¿sí? O sea, yo trabajo con el grupo terapéutico de alcohólicos, yo en el de rehabilitación, pero no analizamos otras contradicciones, no vemos ninguna otras cuestiones sociales que tengan que ver con qué pasa con ese individuo que sale de ese grupo y sigue su vida, o sea, grupos aislados. Y con el desarrollo de la comunidad ocurrió lo mismo, ¿sí? Casi que también empiezo cuando, ahora pienso cuando estoy contando los que investigamos nosotros, que fue el de Grandoli y Gutiérrez. Que estoy haciendo esta gran diferencia de población con el de Boulevard Seguí Rullón, ¿sí? Que también vos le preguntabas qué pasaba a los territoriales con solo entendían del de Boulevard Seguí Rullón. No había una cuestión más macro visualizada, o sea, quedan como grupos al lado. Yo pensé que no, pero ahora que justo lo estoy charlando y contando, digo, mirá vos, también quedaron aislados en parte. Entonces... Sí, pero, perdón. Ay, ¿hola? Sí, dale. No, pensé que había quedado frisada. No, digo también que quizás ahí hay otra contradicción, porque otra de las cuestiones que tenían que ver con la ideología o con la impronta de ese momento, a nivel de pensamiento, a nivel de lo ideológico, era que todo se repetía del mismo modo en todos los lugares. O sea, la generalidad era lo mismo, vamos a ponerlo como lo que tu ejemplo. Boulevard Seguí iba a tener los mismos pasos, iba a seguir los mismos pasos que lo que iba a seguir Grandoli Gutiérrez, porque se pensaba de manera general, no se pensaba en la singularidad de los tiempos, de la historia, de la cultura. La crítica era también a no respetar los tiempos y en realidad lo que se hacía era bajar un único plan porque había un único modo también de poder superar esas dificultades que hacían al atraso de esas comunidades y que no permitían el progreso. Entonces había una única manera de verlo y una única manera de salir. O sea, Tal cual. También tiene que ver, pero también tiene que ver con que en este contexto, digamos, del desarrollo de la comunidad, no debemos perder de vista, digamos, que en lo epistemológico y en lo teórico seguimos estando bajo el paraguas, digamos, de la perspectiva positivista y donde no se piensan en modificaciones estructurales, porque tampoco aparece el cuestionamiento o esta cuestión, la diferenciación, la contradicción en términos de clases sociales. O sea, lo único que se intenta es lo que decía Gabriela, poner foco en las disfuncionalidades. Mary Richmond la veía desde el individuo, el servicio social de grupo, el individuo en el grupo, y acá era aislado en la comunidad en la cual se trabajaba. Y que tenía que ver más que nada con esto de, también era el periodo donde había muchas migraciones, y aparecía, digamos, esta cuestión, este concepto tan importante y que tenía que ver con la heterogeneidad de la población, que era la marginalidad. Sí.
Sí, sí, tal cual. Igual que es así, ¿no? Pero, digamos, esa es la clave. En la crítica hacia lo que nosotros estuvimos trabajando hasta ahora, que fue el periodo anterior, la clave está en lo que dijo Susana. Y en el desarrollo de lo que estábamos hablando con Silvana en relación a estos trabajos en la comunidad o en el territorio, yo creo que la clave está no en si tengo en cuenta lo general o tengo en cuenta las singularidades, está en que no se tiene en cuenta esa relación dialéctica, ¿sí? No es una cosa como miró Mary Richmond, ni es la otra como miraron después, atendiendo solo. Este cuestionamiento aparece porque después cuando con las teorías comprensivas y ya en la posreconceptualización, cuando estemos volviendo otra vez esa mirada a las identidades, a lo local, a eso específico que también nos dice Foucault, uno no puede quedarse ahí, no puede perder de vista lo colectivo, lo general, lo macro, porque sin esa relación dialéctica seguimos en un paradigma, como decía Susana, en una perspectiva positivista, ¿sí? Y esto es lo clave del positivismo y por lo cual están agrupados caso social individual, servicio social de grupo y desarrollo de la comunidad en esa perspectiva, el positivismo, porque hay una sola mirada, una sola lectura, ¿se acuerdan esta cosa de pensarlo de manera estática, ¿no? Y que lo demás debe acomodarse a eso, porque eso es lo que nos da la pauta del deber ser y es así como tiene que ser. Y esa única mirada, ¿sí? Es la que marca esta perspectiva positivista para los 3 modelos de intervención que les dimos, ¿sí? Boris Lima va a hacer y va a revisar esto en su texto también, va a encontrar las falencias de lo que venía pasando en este trabajo social tradicional y clásico, y también, como es parte del movimiento reconceptualizador, nos va a dar propuestas, una propuesta que es la de lo abstracto a lo concreto, que nosotros también se la vamos a criticar, porque no es tan fácil la situación y es lo que queremos que ustedes también vayan analizando en cada una de las cosas que estamos hablando. Por eso, si bien nosotros ya desarrollamos lo que era el modelo de intervención, desarrollo de la comunidad, tenemos que entender que fue un modelo de intervención que fue en su momento incorporado por todos los trabajadores sociales, ¿sí? Tenían muchas ideas de avances y de agrandar, digamos, y de profesionalizar y de capacitar al trabajo social con técnicas de grupo, e incluso podemos decir que con ideas de reconceptualización, pero una idea de reconceptualización de revisar y reelaborar los contenidos y métodos que venían trabajando, no lo que fue sucediendo después a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de movimiento reconceptualizador. Fue con desarrollo de la comunidad que hubo, en relación a las demandas que se venían dando, hubo ingreso de varones a la profesión, de un número significativo de varones. Y esto es importante, como también lo que hablamos anteriormente, esto de que estos trabajadores sociales ocuparan cargos de funcionarios, cargos de asesores en organismos internacionales,
esto fue muy importante para legitimar de alguna manera la profesión. Yo estoy viendo que además, cuánto paralelo se hace con el presente todo el tiempo, ¿no? Yo no puedo dejar de hacerlo, mis compañeras entenderán. Pero bueno, esta idea de que se empieza a mirar al trabajo social con distintos parámetros. Ya no son los auxiliares de otras disciplinas, sino que son técnicos capaces de trabajar para el cambio de las estructuras. Y así se sentía, ¿sí? Y entonces ahí nos interesa que ese grupo significativo de varones que ingresaron en ese momento, gracias a las demandas, fueron convocándose y formando más, algunos de ellos, por supuesto, más tarde, lo que se conoció como el grupo ECRO. ¿Se acuerdan que esto lo estuvimos trabajando? Porque, digo, vamos a seguir avanzando y después no se acuerda que esto ya lo estuvimos viendo en el cuatrimestre anterior. Y ECRO, que si bien se inició, como también se inició la revista hoy en el servicio social con una orientación desarrollista, fueron cambiando, paulatinamente fueron cambiando y fueron evolucionando en sus posiciones, en sus ideas, en la búsqueda de representatividad en el trabajo social, ¿sí? Así que eso es lo que nos interesa que nos quede para poder seguir avanzando de qué se trató el movimiento reconceptualizador. Si bien los objetivos del desarrollo de la comunidad, y lo dice Anderej porque él se sintió parte de eso, en su más profundo sentido fue el de la liberación. Liberación, escuchen, no la liberación del hombre oprimido, liberación de los potenciales que tienen las personas, del potencial individual. ¿A través de qué? A través de la educación. Y esto también es otra línea que venimos trabajando desde Caso Social Individual, ¿no? La educación como herramienta para el trabajo social, tanto en caso social individual, servicio social de grupo y ahora en desarrollo de la comunidad, es a través de la educación que se va a poder liberar ese potencial que tienen los individuos. Decían ellos, el desarrollo de la comunidad es participación, es cooperación, es a lo que va a ir llegando después, es organización, y organización a través de una participación orgánica, colectiva, de la comunidad. Es la comunidad que se organiza. Y así la sentían a desarrollo de la comunidad. Sobre todo porque pensaban y se reconocían como una población en un país subdesarrollado, que debía de alguna manera salir de esa marginalidad, y entendían que la única forma de salir era a través de un proceso de educación que llevara a acciones colectivas, no individuales, ¿sí? Y esto fue lo que dio sentido al desarrollo de la comunidad. Así que una vez que nos quede bien claro eso, y otra cosa que sí se las voy a preguntar, porque si no, no podemos seguir avanzando, es ¿cómo trabajaban en desarrollo de la comunidad? Si quieren, para no sentirse tan con lo último, les pregunto, ¿cómo intervenía Mary Richmond? ¿Cómo era ese modelo de intervención que se llama caso social individual? ¿Cuál era su operatoria? Tenía momentos, ¿sí? Nosotros no. Ella en el texto marca 2 momentos. Si bien habla de varios pasos. ¿Cómo se trabajaba en desarrollo de la comunidad? Y en caso social individual.
A ver quién ayuda ahí. No va a venir ninguno a la presencialidad porque vamos a bombardear a preguntas, ni te digo. Y no hacía se primero puede. el diagnóstico, profe, y después el tratamiento, digamos. Sí, sí, exactamente. Muy Algo de bien. eso, ¿no? El diagnóstico era eso Entonces, que hablábamos de la... sí. Y entonces, ¿quién me dice cómo se llegaba al diagnóstico? Pero los momentos son esos, Soledad, es diagnóstico y tratamiento. ¿Cómo se llegaba al diagnóstico? Y claro, era a partir de la entrevista individual y Bien. después al grupo Después podemos familiar. hablar todo lo que nos enseñó sobre las entrevistas. Mucho nos dejó Mary Richmond en ese sentido, ¿sí? Cómo ir indagando, no cómo hacerlo, sino a quién debíamos entrevistar, y no era solamente al cliente, sino a la familia, a las otras personas que estaban con ella, y después incluso hacía una indagación hasta de los documentos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Documental, para arribar a un diagnóstico que nunca era definitivo, ¿sí? Y una vez que tenía el diagnóstico, me dijiste, María Soledad, ¿cuál era el otro momento? El tratamiento. Muy bien. ¿Y por qué será el tratamiento? Yo esto lo voy a repetir tantas veces. ¿Por qué le habrá puesto ese nombre al tratamiento? Sí, era así, era a partir del tratamiento que tenía ese objetivo, ¿sí? Que nunca decía solución de los problemas, sino desarrollar la personalidad, ¿te acordás? Pero eso los voy a bombardear a preguntas. Muy bien, pero ¿cómo hacía el tratamiento? ¿Sí? Con las comprensiones y las acciones, las cuales eran directas e indirectas, ¿sí? Ahora bien, en servicio social de grupo volvemos a hablar de desarrollo de diagnóstico y tratamiento. Y ya hay otras cosas que van apareciendo en servicio social de grupo porque en los modos en que llegaban había ya un estudio hacia el diagnóstico, ¿sí? En donde se organizaban de alguna manera para poder evaluar de qué se trataba lo que estaba pasando, y había objetivos claros porque, ¿se acuerdan de los objetivos de servicio social de grupo? Son bastante diferentes y tienen más que ver, si antes hablábamos de desarrollo de la personalidad, para ajustar el individuo al medio, con una fuerte impronta del interaccionismo simbólico, por supuesto. Ahora acá, ustedes creo que también me lo dijeron antes, había gran influencia de la psicología social, ¿sí? Y de todo ese tipo de terapias de grupo y dinámicas de grupo. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? ¿Se acuerdan o no? Sí, exacto. Son esos. Y algunos decían como restaurar las relaciones sociales, era como, son casi que vienen de la mano de la rehabilitación, ¿no? Rehabilitar todo eso para que, por eso esta Gisela Conopta se dedicaba mucho a la terapia, ¿no? A trabajar con grupos terapéuticos, por esta influencia, digamos, de poder rehabilitarlos en sus condiciones. Estábamos hablando a lo mejor de situaciones de alcoholismo, de abandono, y bien podríamos decirlo hoy de drogadicción, de adictos. El servicio social de grupo venía muy bien de la mano de esas situaciones para trabajar en grupo. Y en desarrollo de la comunidad ya no vamos a hablar de diagnóstico y tratamiento. Incluso no se olviden de decir que se clasificaban los grupos y luego se
se planificaba en servicio social de grupo. En desarrollo de la comunidad, ¿cómo es? ¿Cómo se interviene? ¿Recuerdan? Sí, sí, muy bien. Siempre es un hilo. Ahora, cuando nosotros decimos cómo, más allá de que uno esto nunca va a estar mal, estamos refiriéndonos exclusivamente a la operatoria, a eso que es específico y por lo cual decimos que estaban en un periodo tradicional o clásico, fuertemente influenciados por la ciencia y las ciencias exactas y sobre todo positivistas, porque nombran exactamente los momentos en el cómo se debe intervenir. Si decíamos diagnóstico y tratamiento, exactamente. Y los 5 primeros se repiten en los 5 segundos, pero esos 5 son súper importantes. Y salen de la lógica casi, les diría, que es lo que va a decir después Boris Vian. Todo lo que hay que ver, porque es tan de la lógica que es lo que generalmente, como nos movemos en el cotidiano nosotros. Pero después hay que ver si son momentos que no se relacionan, o sea, que tienen que estar uno después del otro, que son estáticos, fijos, o tienen cierta dinámica, pero parten de una lógica. Kanderet, cuando define qué es el desarrollo de la comunidad, los menciona como etapas o fases. Sí. Y que no es más que ponerle un nombre a lo que se venía haciendo, ¿no? En estudio hacia el diagnóstico, proceso con las entrevistas, sí. Pero tienen un nombre. Él hace mucho hincapié en la primer fase, digamos, porque ahí es donde se van a desarrollar los 4 aspectos fundamentales que él dice que se tienen que trabajar. Sí, así es. ¿Cuáles son? Investigación preliminar, diagnóstico preliminar, planificación de la acción preliminar, ejecución del plan preliminar y evaluación preliminar. Y después vienen los generales. Ahora, Florencia, sí, decilo sin preliminar, que es lo que nos interesa. Investigación, diagnóstico. Investigación. En investigación está todo el camino para después poder llegar a un diagnóstico y es donde empiezan las grandes discusiones en trabajo social, porque se confunde esa investigación de la situación en particular que hay que abordar para modificarla, se la confunde con la investigación como proceso de investigación para llegar a una teoría general, ¿sí? Pero si nosotros, que ya entendemos de epistemología, que ya somos conscientes de esta diferencia y la aprendimos bien y entendemos de qué se trata, no podemos obviar que se debe investigar, ¿sí?, la situación antes de llegar a un diagnóstico. No es tan fácil llegar a un diagnóstico de una situación. Entonces, en esa investigación hay un montón de técnicas. La observación, las entrevistas, el análisis de las otras fuentes, como decía Mary Richmond. Se indaga por donde sea para poder decir cuál es el diagnóstico. Y esta propuesta es fuerte en el positivismo, ¿sí? Como primer paso, porque es el que nos va a marcar desde dónde partimos y desde dónde se parte esta investigación. Y esta investigación va a partir, si digo la entrevista, si digo la observación, si digo, ¿de qué parte? De ese dato empírico, de ese dato sensible, ¿sí? Y esto es lo que ustedes les tienen que quedar claro, que toda esa investigación que parte de lo empírico, que parte del dato sensible, que se basa en observaciones, que se basa en investigaciones,
sí nos va a dar un diagnóstico de la situación, sí podemos elaborar ese diagnóstico y alguna idea de lo que está pasando, ¿sí? Podemos tener cierto conocimiento de la situación, pero no es, ¿sí?, lo que nosotros vamos a ver como dialéctica. ¿Mm? Porque estamos partiendo, ¿sí? De la comunidad, hasta ahora no lo estamos viendo, ¿sí? Hasta ahora no, solo que no es lo malo, son posicionamientos, solo que nosotros estamos analizando las contradicciones que empiezan a haber en este desarrollo de la comunidad, que es mucho más avanzado que el servicio social de grupo, que caso social individual, reúne un poco de todo eso, pero nosotros estamos analizando que después, lo que dijimos hace un rato, Fiorella, la comunidad se toma de manera aislada, ¿sí? No se preocupa por las contradicciones existentes en la sociedad, sino por alcanzar ese progreso o esa mejora en ese momento, porque se trataba de viviendas pero si eligiéramos otro ejemplo, en desarrollo de la comunidad, si bien a través de la educación, es como que a partir de esa intervención el desarrollo se tiene que dar. De hecho, porque así lo vienen trabajando ellos, sustentados en la teoría de la modernización, ¿se acuerdan? Que hablaba de países desarrollados y países subdesarrollados, y que había un momento de transición en el cual las sociedades iban a alcanzar el desarrollo, ¿sí? Organizadas, educadas, donde los trabajadores sociales se empiezan a preguntar por qué esos resultados no se dan. No se dan. Y entonces surgían estos cuestionamientos que tenían que ver con van a ser asados con el parquet, ¿se acuerdan las frases que nombrábamos antes? No están preparados para darles esa vivienda, el desarrollo, ¿por qué? Porque lo que ustedes todavía no ven para hacer la crítica al desarrollo de la comunidad es otra teoría que surge con Cardoso y Faleto, que se llama la teoría de la dependencia, ¿sí? Donde nos va a decir que por más que haya presupuesto, por más que haya planes, por más que haya mejoramientos, que se mejoren las viviendas, que se mejore el pavimento, si los países son dependientes, los países no son subdesarrollados solamente, son dependientes de otros, que no les conviene que alguna vez progresen, sino que van a seguir siempre apostando como al fondo, nos va a seguir prestando plata, nos va a prestar plata. Pero bueno, eso es necesario que ustedes después vayan viendo la teoría. Pero una vez que tengamos esas teorías y veamos los cuestionamientos que se realizan los propios trabajadores sociales, que se van a constituir en el movimiento reconceptualizador, vas a ver que no es que todo eso es malo, porque eso en la posreconceptualización lo recuperamos un poco, pero en ese momento esto es ideología pura, esto es traído de barrios o de comunidades estadounidenses y las ponen acá como si fuera lo mismo. Esto no lo podemos aplicar acá porque es un modelo de otros, ¿sí? Estas teorías no tienen nada que ver con nosotros, con Latinoamérica. Entonces se pone énfasis en eso y en lo que realmente quiere la población, que a lo mejor no quería ese edificio de 2 pisos con los Fonavich, no lo sé, o sea, pero digo, no se tuvo en cuenta lo que la población necesitaba o quería, sino
que se la tiene en cuenta y participa en la ejecución de los programas. Los programas de desarrollo de la comunidad son bajados desde el gobierno y con el propósito de alcanzar el desarrollo y el progreso de las sociedades como lo tenían ya pensado. ¿Sí, Fiorella? De todos modos, es más profundo que eso, porque no tiene que ver con el programa. Y ahora sí, esto ya es, reflexionemos sobre lo que trabajamos. Porque caso social individual, visto en su contexto, es una cosa. Ahora, si nosotros tenemos que trabajar una situación desde lo particular con otro posicionamiento, quizás vayamos por ese camino, nos sirva hacer las entrevistas como nos dijo Mary Richmond, pero el posicionamiento es otro, ¿sí? Entonces es más profundo, es cómo lo pienso, cómo pienso al individuo, cómo pienso al grupo y cómo pienso a la comunidad. ¿Está? Y está muy bien pensar que el individuo tiene potencial para lograr adaptarse. Está muy bien pensar que a través del grupo van a restaurar sus relaciones y van a lograr, y está muy bien pensar que las comunidades, ¿sí?, lograrán el desarrollo buscado con educación y demás. Pero no podemos obviar que existen otras situaciones que no dan y no permiten que ese desarrollo se dé. ¿Sí? De hecho, bueno, pero de hecho uno tiene la educación pública, puede ir a la universidad, sin embargo, no puede terminar la carrera, porque hay otras condiciones que hay que tener en cuenta. ¿Se entiende? Es un ejemplo más duro, pero es un ejemplo. ¿Había otra pregunta en relación a eso? Desarrollo de la comunidad. Entonces, ¿qué nos interesaba? Investigación, diagnóstico, planificación, ¿sí? Pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos vamos a contar para hacerlo. Esto es puro trabajo social, ¿eh? Ejecución, ya no se dice más tratamiento, ya estamos hablando de ejecución. Y evaluación, ya es un momento la evaluación para volver a comenzar de nuevo con otra investigación y otro nuevo diagnóstico de la situación. ¿Está? En esa línea de desarrollo de la comunidad es que empiezan Boris Lima y otros trabajadores sociales a hacerse ciertos cuestionamientos. En este caso, Boris Lima, ¿sí?, que era un trabajador social venezolano y muy preparado y capacitado, tanto en epistemología como en metodología, ¿sí?, y metodología del trabajo social, se dedicó a analizar y a preocuparse por una intervención profesional científica. Ahora, cuando dicen ya intervención profesional científica, ¿cuánta influencia todavía del positivismo por hacer científico el trabajo social, ¿no? Por hacerlo una disciplina. Entonces, este interés sigue y es permanente en los trabajadores sociales. Por eso somos contradictorios todo el tiempo. En nosotros mismos la contradicción es una característica. Pero, ¿qué pensaba Boris Lima? Que esta acción profesional, ¿sí?, la de los trabajadores sociales, debía formularse, así como lo hizo Mary Richmond, ¿sí?, que sistematizó y dijo, hay que hacer esto primero, esto después, también lo pensaba Boris Lima. Todo esto que se viene trabajando desde el desarrollo de la comunidad y con las comunidades, debe tener una formulación epistemológica, o teórica y metodológica. Ahí debe quedar bien formulada y ser
ese es el campo teórico para el trabajo social. Esa fue su preocupación, solo que ya sus lecturas lo van haciendo aún más contradictorio, porque ya tiene lecturas marxistas, Boris Lima. Si bien él todavía cuando viene analizando al trabajo social, lo piensa en esta relación de lo abstracto, va a decir después que el método es de lo abstracto a lo concreto, pero entiende al abstracto como siempre partir de esa realidad que es aprehensible. Y cuando decimos realidad aprehensible es lo que estábamos hablando antes. Estamos hablando del dato empírico, de lo que veníamos diciendo, de ese dato sensible. Partir de que está todo bien para el trabajo social, solo que estaba hablando él de un trabajo social científico, de una intervención científica. Si no, como trabajadores sociales, nosotros analizamos el dato empírico para llegar a un diagnóstico. Pero ahora Boris Lima está preocupado por formular un campo teórico del trabajo social. Y en ese sentido, entonces va diciendo, bueno, partimos de la abstracción, que se parte... ¿Entienden la abstracción? Hay una confusión entre la abstracción y a mí me da cosa hablarles de esto sin llegar a la dialéctica, que les va a resultar muy difícil, pero con la dialéctica vamos a estar en algunas clases presenciales. Pero él dice, partir de la realidad aprehensible, que es del dato de lo sensorial, ¿sí? De lo sensorial para la abstracción, o sea, como para pensarlo, y mediante la sistematización y la síntesis se llega a la elaboración teórica. Y otra vez volvemos a hablar de esto de sistematizar las intervenciones, el trabajo. ¿Estamos? De esta manera se llega a un ordenamiento lógico, y sin ese ordenamiento lógico no se va a poder avanzar en el trabajo social como lo que se pretende, que es como una acción transformadora. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Boris Lima? Es que el trabajo social sea transformador. Ustedes ya después en los audios van a tener más claro, porque él después lo que hace es tomar cada uno de los modelos van enunciando en este periodo de transición, integrando los modelos de intervención en el único, en el polivalente y el integrado. Pero lo que a nosotros nos interesa, por lo menos ahora, es que lo que propone Boris Lima, como después los otros reconceptualizadores también, es que nos va a decir de que no es solo, el trabajo social no es solo para reproducir. Y esto es importante. Esto es importante porque ya es parte de la crítica que le hace a los tradicionales. El trabajo social no es solo para reproducir. El trabajo social tiene que interpretar y tiene que transformar. Eso no lo teníamos visto en el periodo tradicional. No solo se hablaba en términos de reproducir, sino en términos de ajustar, de que no quedaran en el margen, de incluirlo, de adaptar. Ahora se reconoce que no es solo para reproducir, sino que además hay que interpretar y hay que transformar. Por lo tanto, es necesario que el trabajo social tenga un método. ¿Y cuál va a ser ese método? El método dialéctico.
Y ahí es después donde nosotros vamos a ir viendo cómo se nos complica la situación, por lo menos a varios se les va a complicar, pero con la propuesta del método dialéctico. Pero por ahora, que es ya con algunos conocimientos que va teniendo Boris Lima de Marx y de algunas teorías, lo que quiere hacer es empezar a trabajar en ese método o en ese modo de intervenir cuyo objetivo es la transformación, ¿sí? Pero antes de esa propuesta, él va a hacer un análisis de lo que se intentó hacer, ¿sí? En esa transición donde ya el desarrollo de la comunidad tenía serios cuestionamientos, como los estábamos hablando y de los que preguntó Fiorella. Entonces los trabajadores sociales intentan trabajar otros modos de intervenir que van a ser el único, el polivalente y el integrado, que es lo que tienen en los audios. Pero no es más que eso, que el integrar un poco los que se venían trabajando hasta ahora. Boris Lima nos cuenta eso y nosotros ya cuando abramos la tercera unidad, que es la de la reconceptualización, vamos a trabajar bien qué es la dialéctica y desde dónde se posicionan para pensar otro modo de intervención que lleve a la transformación social. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Y qué grande lo que digo, porque ya no estoy diciendo mejorar la comunidad, desarrollar el barrio, rehabilitar el grupo. Transformación social. Qué bien porque se quedaron casi todos, ¿no, Gaby? Sí, está muy interesante la clase. Yo me acordaba de una... Creo que terminamos, ¿o no? Quería Son cortar... 8:20, 8:15. Ah, ¿Y hasta qué hora era? Hasta las 8. Ah, bien, qué susto. Va a arrancar, no, estamos bien. Estamos bien. No, porque si no ya empiezo o repaso un poco más lo de desarrollo de la comunidad, pero igual es lo que queremos hacer en las presenciales, intercambiar, no vayan así mudos. Porque la Gaby, verdad... yo quería aportar que... Para eso es lo mismo que una foto. Llevan Claro. una foto y de presencial no tiene nada. ¿Qué? No, que salvando las distancias, ¿no? de tiempo, hace poco, en Remanso Valerio, vieron, yo trabajo en la Municipalidad de Granadero Baigorria, y hubo que abrir esa parte. Entonces, hubo un acuerdo, que no fue un acuerdo, porque tenía que pasar, tenían que abrir la calle. Entonces muchos pescadores les dieron una casa en Barrio Rucci. Y los pescadores decían, ¿dónde dejó la canoa? Ay, no la puedo... No, es tristísimo porque no tienen en cuenta muchas veces a la persona afectada, ¿no? Porque los expropian, que es una realidad y es, bueno, si hay que abrir una carretera, tienen que expropiar a la gente, pero más o menos ubicarlo en el medio donde están de su trabajo, ¿no? Ellos son pescadores, en Remanso Valerio son todos pescadores. Que su trabajo es su vida. Es su vida, exactamente. Imagínense que hay familias de pescadores. Y esa es otra cosa, de la impronta del avance capitalista y neoliberal, ¿no? La cuestión del laburo. Antes el laburo era identidad, era vida, era
era uno, era la identidad. Con el neoliberalismo los trabajos van cambiando, hoy te contratan en un lado, mañana en otro. Esta flexibilidad laboral hace de las personas otra cuestión y es muy difícil que alguno, por eso no es para todos igual. Esto para un tipo que vive en el centro de Nueva York es nada, le parece nada. Es más, lo echan de un laburo y al otro día después tienen otro y no pasa nada. Pero no es lo mismo para otros territorios, otros lugares, pero ese es el avance del capitalismo y del neoliberalismo que tiene que ver con eso. Nos fuimos a algo muy profundo, pero encima es algo que pasó ahora. Entonces, ¿cómo existe un tipo con la canoa? Sí, profe, ¿cómo no va a existir un tipo que piensa que lo único que tiene es su canoa y que su vida es el río? Es el río, no conoce otro oficio, ese es su oficio, pero además el respeto entre las familias, ¿no? Porque yo soy los carpinchos, por ejemplo, son muy conocidos, y mis bisabuelos fueron pescadores, mi abuelo, mi padre, y yo tengo que ser pescador, y es lo que le enseño a mi hijo. Y es totalmente, o sea, válido, porque es así. Pero un tipo que viene a querer hacer otra cosa y que viene de otro ámbito, Claro. y digamos del ámbito de la política, porque ahí eso no tiene ni tierra ni... Exactamente. Pero pensemos en otra profesión, claro, no puede entenderlo, no puede entenderlo. ¿Cómo no puede este tipo querer venir a vivir? Mirá que le doy un baño adentro, pero no es su vida. No es su vida, no. Lo que han logrado que muchos se han vuelto a vivir, o sea, se fueron a Barrio Rucci como para disimular un poco y ahora se están construyendo casas nuevas a la orilla del río. Entonces, de a poco se están volviendo porque, claro, es su hábitat. Sí. Bueno, lo mismo le pasó a la comunidad Toba cuando vino a Rosario. Claro. Pero es como decía antes Silvana, no se tienen en cuenta las singularidades de los barrios, de las personas. No. Para todos lo mismo y no es así. ¿Y quedaban en los Fonabis? Había... Algunos quedaron, pero la mayoría están volviendo. La mayoría están volviendo porque, claro, además con el tema de la pandemia, que ellos no podían salir a pescar porque estaba vetado, volvían con sus familias, con sus tíos, con sus abuelos. Entonces se volvieron a vivir ahí porque, claro, además queda lejos, no es cerca. Y ahí por lo menos tienen para comer. Supongo que más que nunca, ¿cómo es que se llama? Van der Molen es el que sí, Van der Molen. Sí, iba a decir eso.